La sobremesa de la charla descriptiva y reverente está aquí, sin daños a terceros. Plática entre amigos con un toque muy pero muy suyo. Ya empieza, sin daños a terceros, con Edel López. Amigos, muy buenas tardes. Hoy estamos aquí en un nuevo programa de Sin Daños a Terceros, platicando acerca de un tema importante, un tema necesario en cada una de las mesas de análisis, como lo es el feminicidio, un tema en donde, pues, las cosas cada vez en este país se ponen un poco más complicadas para las mujeres y sobre todo la forma de llegar a una justicia. Pero vamos a platicar acerca de todas estas cosas con mi amiga Laura Lier, que ella es licenciada en criminalística, y vamos a platicar acerca de todo esto y acerca de un protocolo que, al menos en el momento en que yo lo vi y lo leí, me pareció muy interesante y ella nos va a ahondar un poco más en el tema. Estamos transmitiendo aquí desde Jalapa, Veracruz, a través de Sin Daños a Terceros, a través de la señal de Permanencias Voluntarias Radio. Estamos muy contentos de estar aquí una semana más en este país que afortunada o desafortunadamente está teniendo o está avanzando en esta cuestión del COVID. En cada día aparecen más casos. Tenemos un presidente que pues probablemente no esté siguiendo las instrucciones como debe ser, pero afortunadamente nosotros como mexicanos aquí seguimos y tenemos que seguir tratando los temas más importantes en este momento. El feminicidio es uno de ellos. Hoy vamos a platicar de este mal. El programa del día de hoy se llama El feminicidio, el mal que nos consume, porque efectivamente es un mal que crece como un cáncer y si no estamos todos como ciudadanos enterados de la forma en cómo lo podemos atacar, pues obviamente esto seguirá avanzando y avanzando de una forma pues indiscriminada. Regresamos aquí en un momento de Sin Daños a Terceros. No se lo pierdan. Va a estar muy interesante este programa a través de Permanencias Voluntarias. Regresamos. Nadie se hace responsable de lo que se comente aquí, sin daños a terceros. Estamos con mi queridísima Lau. ¿Cómo estás, Lau? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Buenas noches. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has estado en esta cuestión del encierro covidiano? Pues bien, ya sabes, atravesamos por muchas etapas y muchas emociones, tanto al principio como ya casi cuando creíamos que era el final y ahorita otra vez. Hemos tenido como diversas situaciones, pero pues ahí afrontándolas de diversas maneras también. Pues sí, digo, tiene uno que encontrar la forma de salir avante de todo este tipo de situaciones, ¿no? Así es. Oye, Lau, a mí me gustó o me ha gustado la forma en cómo tú has sido pues has estado trabajando acerca de todas estas cuestiones de el feminicidio y todas las formas en cómo las mujeres pueden tratar de entender cómo están siendo presas de una violencia o cómo pueden estar siendo presas de una situación que las puede llevar a una situación de muerte. Y también me agradó mucho leer el otro día que hablabas acerca de un protocolo, un protocolo que se llama Protocolo Alba, que al menos a mí, que lo empecé a leer después de ver tu diapositiva, me pareció muy interesante. Pero más que nada me parece interesante que en este país aún no entendemos cuál es el concepto real del feminicidio, porque pensamos, o la mayoría de la gente tiene la idea, de que hablar de un homicidio de una mujer es automáticamente un feminicidio, cuando esto tiene muchísimas variantes hasta legales. Entonces, me gustaría que empezáramos con este punto. ¿Cuándo es un feminicidio y cuándo es un homicidio de forma general? Esto para que la gente también entienda un poco cuál es la diferencia entre uno y otro, porque esto es el concepto, aunque se escuche extraño, es la base real de la confusión que existe en todo este país acerca de este tema. Bienvenida, este es tu programa y me da muchísimo gusto de que estés aquí en este programa de 100 años de terceros. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación.
creo que pues siempre lo que he visto es que siempre estás preocupado por aportar cosas a la sociedad de manera positiva y muy acertada, tanto en tus comentarios como en tus programas. Creo que así es, una forma muy crítica de ver las diversas situaciones que están ocurriendo. Pues bueno, esto no es la excepción para ti, el tratar de difundir, como mencionabas, se conozca un poco más este tema que desgraciadamente, bueno, es curioso que es conocido, pero desconocido a la vez, porque como realmente lo mencionas, a veces confundimos el homicidio con el feminicidio y pues vemos que jurídicamente no todos las muertes hacia las mujeres pues resultan ser un feminicidio, se tienen que cumplir ciertas características para ser considerado un feminicidio. De ahí pues se desprende la pregunta que tú me hacías, ¿cuál sería la diferencia entre un homicidio y un feminicidio? Pues básicamente la más importante es que un feminicidio es, como su nombre nos suena un poquito, es por cuestión de género, ¿no? Se hace o se priva de la vida a quien por razones de género, en este caso obviamente por ser mujer, pues se le va a dar un trato con saña, eh, violencia sexual, obviamente, y un sinfín de características que ahorita me gustaría, bueno, no un sinfín, 7 características que me gustaría ahorita hacer mención, pero pues la diferencia con el homicidio pues viene siendo clara. El homicidio puede suceder por diversas cosas. A lo mejor una mujer desafortunadamente iba pasando por una calle, una persona la ve, piensa que puede robarla en ese momento, entonces va, la amenaza, no le quiere sus cosas, no sé, la asalta y la mujer se resiste y la mata, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de un homicidio. Obviamente ya tendríamos que catalogar en qué tipo de homicidio estamos hablando, pero pues finalmente es un homicidio porque el ladrón no conocía a la mujer, no había un vínculo de amistad, de amor, de confianza, eh, no tenían una relación, no había un conocimiento previo, no hubo violencia sexual, su cuerpo no fue expuesto, etcétera. Entonces, no cumple esas características para poder decirles un feminicidio. Ahí simplemente hubo un homicidio. Y en el caso del feminicidio, pues esta persona en la pareja, expareja, eh, novio, amante, amigo, esposo, ex esposo, incluso en el ámbito docente, puede presentarse de esta manera que ya es premeditado, es decir, estoy planeando de qué manera yo poder privar de la vida a la mujer por un sinfín de causas, porque pienso que me está engañando, porque me amenazó con dejarme, porque soy violento y entonces la cuestión de la violencia ha subido de tono y entonces prefiero verla muerta a verlas en otro lado o que me deje o que se lleve a los niños, qué sé yo. Entonces, también nos menciona el Código Penal Federal en su artículo 325 que se deben cumplir 7 características, entre ellas las que ya mencioné, el que exista un vínculo. El primero es que, que sea por razones de género, ¿no? Por el hecho de ser mujer. También exista un vínculo entre la persona, entre el activo, que es la persona que privó de la vida a la mujer, y la mujer, que exista ese vínculo, amistad, amoroso, de confianza, eh, que haya sido, haya sufrido de violencia sexual de cualquier tipo, no estamos hablando de una violencia sexual en específica, sino de cualquier tipo, que su cuerpo sea expuesto, por lo regular son expuestos en la vía pública, vemos mujeres que aparecen, los cuerpos de las mujeres que aparecen en terrenos baldíos, en alguna construcción, en basureros, en la calle, en botes, entonces es una forma de exponerla. También que haya sido o que haya marcado antecedentes de violencia de cualquier tipo, puede ser violencia psicológica,
también violencia sexual, porque recordemos que el hecho de que yo tenga una pareja o un esposo que esté casada por las 20,000 leyes, pues eso no implica el que tenga que acceder sexualmente a cada una de las peticiones. Eh, entonces, que haya existido una violencia sexual previa a toda esta situación. Entonces, cuando nosotros estamos cumpliendo estas características que nos marca el Código Penal Federal, pues entonces ahora sí estamos hablando de feminicidio. Desgraciadamente, para las autoridades o para algunas autoridades, no digo que todas, pero para algunas autoridades es más fácil catalogarlo como homicidio que como feminicidio, porque en el feminicidio yo tengo que investigar más. En cambio, en el homicidio es como el ejemplo que les ponía, pues es un tipo, pasó, la mató y ya, el caso cerrado, ¿no? Eso es, perdón, eso es lo importante de esto, ¿no? O sea, cuando se llega, las carpetas de investigación llegan a abrirse, es más fácil identificar como homicidio algo para no gastar recursos. No me refiero que no gastar recursos en sí, sino es más fácil catalogarlo como homicidio, que eso le da a la persona que va a juzgar una mayor tranquilidad para hacerlo. Sí, por supuesto, porque es más fácil y más rápido, y como dices, ahorrar recursos en todo aspecto. Es más fácil y más rápido el decir fue un homicidio y punto, y pues lo lamentamos mucho, aquí está el cuerpo de su familiar, y pues ya, ¿no? Lo que sigue, el carpetazo y ahí quedó. En cambio, con un feminicidio se tiene que seguir ahondando más a la investigación, porque obviamente no siempre se sabe quién fue, pero si a lo mejor tú no conocías que yo estaba saliendo con una persona, entonces, y yo era muy reservada en mis temas, en mis relaciones, y a lo mejor tú no conocías, pero se supone que los órganos encargados de impartir justicia tienen que investigar contigo, con mi madre, con mi familia, con mis demás amigos, con las personas de trabajo, tienen que investigar si yo estaba saliendo con alguien, si yo tenía una relación o un vínculo amoroso, afectivo con alguna persona, quién es, de dónde es, dónde lo conocí. Entonces, sí me explico, sí se ve como esta diferencia entre decir es homicidio, ya pasó y ahí está su cuerpo y punto, ¿no? Se escucha feo, pero la verdad así es. Y en el feminicidio, pues hay que investigar todo esto. Yo no estoy negando que el médico forense lo realice, pero a veces hubo casos, y lo sabemos a través de en los últimos años, por ejemplo, en Ciudad Juárez, en donde muchas mujeres ni siquiera se les hacían los exámenes pertinentes para ver si hubo violencia sexual o el tipo de lesiones, si fueron previas a la muerte o después de la muerte, si fue días antes de su muerte, o sea, porque sufría violencia sexual. No se encargan de investigar si hubo faltas en el trabajo, por qué faltaba, si hubo visitas médicas, si había trastornos psicológicos, no sé, o sea, todo eso tienen que investigar y a veces pues es un gasto de tiempo, de recursos humanos, de recursos económicos. Y que yo he platicado con muchos amigos abogados y ellos han sido muy sinceros conmigo y me lo han dicho. Las fiscalías están sobrepasadas. O sea, no hay personal, no hay dinero, ¿no? Algunas personas me comentaban, o algunos amigos me comentaban, de que en ocasiones tenían que escribir sin luz, porque no había luz ni en las oficinas, nada de eso. Entonces, se vuelve un poco más complicado, ¿no? Sí, claro. Sí, desgraciadamente, pues especialistas y profesionistas sabemos muchos en este tema, pero pues el presupuesto no da para que puedan contratar el personal necesario para cubrir todas las necesidades y las capacidades, porque además, pues somos un país violento, desgraciadamente, en todo aspecto. Entonces, ¿quién va a atender esa violencia que se está presentando? No solo en este caso, sino en infinidad de casos que se presentan que implican violencia. Entonces, todo eso requiere de ciertos recursos que no están siendo atendidos. Según, según las características que me has mencionado, que me parecen muy interesantes, las características que menciona, ya existe, el feminicidio ha existido pues prácticamente desde la época de la revolución, ¿no? Digo,
Los datos estadísticos obviamente no los tenemos en este momento porque sería una locura, pero estamos hablando que por todas las características de las cuales tú me estás hablando, ya existía el feminicidio hace mucho tiempo. El feminicidio en México encuentra un punto de quiebre con las muertes de Ciudad Juárez. Las muertes de Ciudad Juárez se convierten en una noticia a nivel mundial, en donde la Ciudad Juárez se ve manchada por todas estas situaciones de las muertas de Juárez, así, ese era el nombre que tenían, y se convierte en un parteaguas en la búsqueda de justicia para las mujeres en este país. El feminicidio ha ido aumentando continuamente. Ahora con el encierro, estaba leyendo hace unas semanas que ahora con el encierro, la violencia familiar y la violencia hacia la mujer ha ido incrementándose, a pesar de lo que diga el señor presidente de que todo ha disminuido, claro que no. Pero esta situación se ha convertido también ya en un problema, pues hasta de salud pública, ¿no? O sea, en un momento dado, este tipo de situaciones ya están rebasando otra vez al sistema de muchísimas formas. Pero hablemos de este punto de inflexión en donde las mujeres se convierten en esta piedra angular para comenzar a definir la justicia hacia las mujeres. ¿Qué es lo que pasa en Ciudad Juárez? ¿Cuál es el momento clave en donde el gobierno dice se tiene que investigar el feminicidio porque así debe ser, porque existen este tipo de situaciones que lo están marcando? Pues recordemos, como bien lo mencionas, los casos tan desafortunados de las mujeres desaparecidas, que algunas se encontraron, que otras no, siguen sin poder encontrar su cuerpo siquiera. Pero hubo un caso muy en particular en donde se le llama el caso de Campo Algodonero, en donde se encuentran en el 2002, 2001, en donde desaparecen 3 chicas, las están buscando sus familiares, se abre una carpeta de investigación, pero bueno, pues no se encuentran, días después las encuentran, las localizan, sus cuerpos en un campo algodonero, precisamente, y con estas características de violencia física, violencia sexual, las notan que traen lesiones que pudieron haber sido una hazaña terrible, y entonces, bueno, se hace lo pertinente, pero algunas de ellas pues no les dan la debida seriedad a las familias, en este caso. Entonces las familias, bueno, lo determinan como un simple homicidio y las familias pues no se quedan como, ¿y dónde están los responsables? Las familias obviamente no se quedan con las manos cruzadas, no se quedan satisfechos con la determinación del gobierno que da en ese momento y buscan acudir a la Corte Interamericana de Derechos. Entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice, México, necesitas hacer algo ante todas las desapariciones y muertes que están ocurriendo en tu país, en este caso tan alarmante de Ciudad Juárez en ese momento. Pues tienes que hacer algo, o sea, no puedes decir, bueno, sí, pues ya cuando las encontramos, pues se las damos a su familiar y ya, no, o sea, tienes que hacer algo más. Claro. Hace la llamada de atención, la Corte Interamericana siempre da un tiempo para que se pueda, México pueda responder y pueda decir, aquí están los resultados, no lo hace, México pide un tiempo más y bueno, la Corte Interamericana dice, está bien, te otorgo ese plazo extra, al término de eso no lo hace, entonces es cuando la Corte Interamericana sabemos que no dicta sentencias ni sanciones ni nada por el estilo, solo da recomendaciones, pero sí dice, yo como Corte Interamericana de Derechos Humanos hago responsable al Estado mexicano de la muerte de estas 3 jóvenes. Entonces, pues ahí es cuando México ya dice, pues tengo que hacer algo, ¿no? Ahora sí. Las manos, ¿no? Sí, claro, ahora sí, es en serio. Perfecto. Entonces voy a crear diversos protocolos, diversas medidas. Y es aquí el que tú mencionabas del protocolo que es poco conocido, que se llama Protocolo ALBA. ¿Quieres que lo mencione de una vez? Sí, claro, adelante. Bien, me pareció muy interesante
porque existen, como ciudadanos, yo creo que el principal problema que tenemos en México es que somos ignorantes. Y ojo, no hablo de ignorancia en la cuestión de escuelas y en la cuestión de educación. Hablo que somos ignorantes en el sentido de que no sabemos nuestras leyes, no sabemos los protocolos, no sabemos muchas cosas, porque tenemos la mentalidad ilusa, creo, de que, pues hasta que me pase, ¿no? Y eso yo creo que es bien, bien complicado, ¿no? Obviamente nadie quiere decir, ay, bueno, voy a leer la ley pensando en hasta que desaparezca mi hija, ¿no? O mi hijo en una alerta Amber, por ejemplo, ¿no? Por decir casos. Pero me pareció muy interesante que este protocolo, al momento de buscarlo en el Facebook, en las redes sociales y en el internet, se sabe muy poco de esto y de los puntos clave que ahorita vamos a tocar, porque no existe información. O sea, son protocolos que el gobierno sabe y que, insisto, llegamos hasta ese punto en donde decimos, pues desapareció, hay que activar el protocolo ALBA, pero no sabemos qué es lo que sucede. ¿Qué es el protocolo ALBA? ¿Cuáles son sus detonantes? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Y cuál es la forma en cómo nosotros como ciudadanos podemos decir, necesito en este momento que se active el protocolo? De hecho, es un protocolo que incluso ante una lamentable desaparición de una niña o de una mujer, pues a veces las familias tampoco lo exigen, porque en efecto, como tú mencionas, no lo conocen. O sea, aunque estén atravesando por esa situación tan lamentable, aún así no lo exigen porque desconocen totalmente. Y es, como yo les digo a mis alumnos, es una responsabilidad ciudadana el que conozcamos las leyes, al menos lo básico, el que conozcamos las leyes de nuestro país, porque pues si bien la misma ley lo menciona, que el desconocimiento de la ley no me exime de cumplirla, pues Claro. con mayor razón, sí. Sí, Mande. no, sí, lo que dices es cierto. O sea, la ley no, el desconocerla no me exime de cumplirla, eso es cierto. Así es, y si yo no conozco mis derechos, ¿cómo los voy a reclamar? Algo que yo desconozco. Claro. El protocolo ALBA es precisamente en respuesta a lo que yo comentaba del campo algodonero. Y bueno, entonces México como respuesta a ello dice, vamos a activar este protocolo ALBA a partir del 2003. El primer estado obviamente en aceptarlo es, bueno, es la parte de Ciudad Juárez. Y de ahí gradualmente algunas entidades federativas van aceptándola. Hasta el 2018 fue la última entidad federativa que logra hacerlo parte de él y bueno, ahorita a nivel nacional ya es llevado a cabo. El protocolo ALBA es un sistema de búsqueda en donde solamente es exclusivo para niñas y para mujeres desaparecidas. Y aquí quiero hacer énfasis en que no, porque nunca falta quien diga, es que entonces los demás quedan desprotegidos y desaparecen. No estamos diciendo que van a quedar desprotegidos, sí, porque nunca falta. No quedan desprotegidos. Para eso está, en el caso de los niños, o bueno, de los menores, niños, adolescentes, está la alerta Amber. Y bueno, si un adulto desaparece, pues también hay otros protocolos que se deben seguir. Pero en el caso de las niñas y las mujeres, es exclusivo para ellas. ¿Por qué? Porque lo va a enfocar con cuestiones de género. O sea, aquí no va a suceder lo que antes escuchábamos hace muchos años de híjole, Lupita desapareció, pero pues, ¿qué creen? No le podemos activar ningún protocolo, ni ninguna alerta, ni nada, porque tenemos que dejar pasar 72 horas, porque lo más seguro, como es mujer, lo más seguro es que se fue con el novio, o huyó con el amante, o huyó de la casa, o se fue con las amigas, o los amigos, o anda de fiestera, y entonces no podemos activarlo hasta después de 72 horas. Qué terrible eso. Pérdida, claro, qué pérdida de tiempo, cuando a lo mejor dentro de esas 72 horas la mujer o la niña pudo haber sido localizada, porque también si es niña, pues es que a lo mejor sus papás estaban distraídos y pues se les perdió. Si es adolescente, ay, es que está en la edad de la punzada y entonces se ha de haber ido con los amigos o andaba con algún noviecito. Si es mujer, se fue con el amante o con el novio o
ese era una pérdida de tiempo muy valiosa en donde pudieron haber hecho mucho para poder localizar a la mujer. Entonces, Protocolo Alba nos dice, desde el momento en que una mujer o una niña desaparezca, se activa. La ventaja es que además que tiene enfoque de género, es decir, por el hecho de ser del sexo femenino, se va a dar atención, ah, está conectado con fiscalías, con centros de búsqueda, con muchísimas formas en que pueda mandarse la alerta de que la mujer está desaparecida y entonces empezar a movilizar recursos para que pueda ser encontrada, sobre todo con vida, eh, sin algún otro tipo de abuso y que se respete su libertad, su integridad, su seguridad. Eh, Aquí también, si ustedes me gustaría que después por curiosidad entraran a la página de Protocolo Alba, tiene, no solamente tiene eso, porque Protocolo Alba lo que pide es dar atención oportuna a los casos de las mujeres de feminicidio y que no han sido atendidas adecuadamente. Es decir, si un familiar dice, bueno, no se le dio la atención debida a la mujer de mi familia que mataron y que estoy segura que fue feminicidio, yo puedo acudir hacia las personas que llevan a cabo esta cuestión del protocolo ALBA y decirles, eh, junto con el Observatorio Nacional de Feminicidio, porque también es otra institución muy importante que desconocemos. O sea, muchos, si a lo mejor le preguntamos a alguien, ¿sabes que existe un Observatorio Nacional de Feminicidio? No, ya, ¿qué es eso? Y el observatorio, pues también se va a encargar de atender todas estas llamadas de atención en donde casos de feminicidio que no han sido atendidos adecuadamente. Entonces vemos que es como una red, pero que no sabemos que existen. Y en el protocolo ALBA, en la página, así como en el observatorio, también vienen algunas otras recomendaciones, viene material sobre violencia, cualquier tipo de violencia hacia la mujer, psicológica, sexual, económica, eh, incluso ahí viene cómo me puedo yo unir como familiar, o sea, sin ser una autoridad, cómo me puedo yo unir a la búsqueda y al rescate de la mujer que está desaparecida. Y menciona sobre las cámaras de videovigilancia de la ciudad, qué puedo hacer ante ahora los casos de violencia durante el confinamiento por el COVID. O sea, vienen muy completas siempre y cuando nos podamos acercar y tengamos esa intención y ese interés, no como dices, no porque yo esté pensando en que alguien de mi familia vaya a desaparecer o de mis amistades, simplemente por conocimiento, porque nunca sabemos quién puede necesitar esa orientación y a lo mejor no necesito ser abogado o criminalista o lo que sea con relación a la ley para yo poder dar una orientación y decirle, métete al menos a esta página para que te orientes un poquito y ahí puedas ver porque es un derecho de las familias el exigir también el protocolo ALBA. De hecho, aquí ahorita en la pantalla estamos poniendo precisamente la página del protocolo ALBA, es www.gobierno, diagonal CONAVIM, diagonal acciones y o programas. ¿Sabes qué es el protocolo ALBA? Perdón, alfa iba a decir. Es muy interesante todo esto que me dices porque efectivamente, Yurka, has tocado un punto esencial en la charla y me parece también un punto que debemos analizar. La indiferencia. Dijiste así en tono de relajo, pero es un tono serio también en ese sentido de que la gente empieza, es que no todas las mujeres no deben ocupar la idea central de las cosas, etcétera, etcétera. Pero también esa indiferencia llega a suceder en las autoridades al momento de que, por ejemplo, como tú bien lo mencionaste, seguramente se fue con el novio, con la amiga, y por la de malas, la razón que sea, la niña o la adolescente o la muchacha o la mujer aparece y todo el mundo dice, ya ves, ¿no? Eso sí fue cierto, ¿no? Pero es ahí donde nosotros mismos como ciudadanos empezamos a minimizar un problema grave, ¿no? O sea, decimos, es que siempre que se activa, aparecen, y aparecen por X razones, ¿no?
esta forma de indiferencia sistemática que se empieza a tener ha afectado a ustedes, o sea, a ustedes que estudian todas estas cuestiones de la ley y todo ese tipo de cosas, ha afectado un poco lo que es la importancia del feminicidio, ¿no? O sea, darle importancia al feminicidio, ¿no lo crees? Sí, no se le da la seriedad que debiera, tanto desde la población, eh, la sociedad, las mismas autoridades, incluso me atrevo a decir, y repito, no todos, pero en una ocasión me tocó, y no sé si me está escuchando esa persona, pero en una ocasión me tocó ver en las redes de una persona, era un hombre, abogado, que Ujú. mencionaba, pues aquí le tomó foto a los juzgados familiares y dice, pues aquí en los juzgados familiares, este, esperando, ¿cómo mencionaba? Esperando atender la pensión alimenticia para que la mamá se vaya con eso a tomar los fines de semana con sus amigas. Yo me molesté mucho porque en primera, o sea, como abogado, como profesionista, tienes una responsabilidad ética Claro, hacia lo que tú estudiaste. Digo, si no te gustó eso que estudiaste, pues ¿qué haces ahí? claro. Por principio ético. En segunda, pues como ser humano, como sociedad, ahí entra otra responsabilidad también que mencionabas. O sea, ¿por qué ser indiferente? ¿Por qué seguir con comentarios? De por sí México es un país machista y a veces los comentarios pensamos que no impactan, pero realmente impactan porque no sabemos quién nos está escuchando. Y a lo mejor nosotros decimos, "Esta es de broma, pero a lo mejor nos escuchó el niño o nos leyó el niño y entonces en un futuro ese niño va a crecer y va a pensar, no sabemos si vaya a ser juez o ministerio público o abogado, qué sé yo, y al momento de que se encargue, se supone, de impartir justicia, pues lo va a hacer totalmente deslindado de esa cuestión legal que le estén marcando que es un feminicidio. Por eso, precisamente las acciones que se han realizado y las recomendaciones que se hacen tanto de la Corte Interamericana como de los gobiernos federales que han estado a partir de que es considerado feminicidio, pues lo que se trata es que toda muerte de mujer desde el principio se trate con enfoque de género. Ya después se investigará si sí tuvo que ver el género, si sí fue feminicidio o no, pero de inicio la muerte de una mujer o de una niña debe ser considerado con enfoque de género y ya de ahí vamos ahora sí a investigar qué fue lo que sucedió. Yo creo que es un paso importante, no lo es todo, pero si empezamos a dar pasos de poco a poco y sobre todo respetar estos pasos, estos protocolos, darlos a conocer, pues creo Claro. que podemos avanzar en otros, ya podemos ir avanzando, ya subí un escaloncito y puedo ir al otro y al otro y al otro, pero si nuestras mismas autoridades, nuestros mismos compañeros abogados, nuestros mismos compañeros criminalistas no se involucran en lo que es no le dan la seriedad al trabajo que están realizando o solamente es porque es un tema de moda según ellos, ¿no? Porque es un tema muy sonado y es de moda y pues yo lo hago para yo como abogado darme a conocer y que me digan que pues soy un buen hombre, ¿no? Porque, porque Porque atiendo estos existe, temas. digo, ese tipo de cosas existen, o sea, la cuestión de género, yo siempre lo he dicho y me da mucho gusto decirlo, tengo una hija que es feminista y me encanta que sea así y hace las cosas siempre en pro de la mujer y todo ese tipo de cosas. Y ella me enseñó el otro día un TikTok muy bien interesante que hablaba de, dicen, las mujeres de antes no eran, no hacían protestas, así multitudinarias, ¿no? Y me apareció muchísimas imágenes de mujeres en fotos en blanco y negro, haciendo ese tipo de presión, de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, desde ahí comienza la indiferencia, ¿no? Tú lo acabas de decir, somos un país machista, somos un país indiferente, aunado a que se piensa que es una moda, pues Ujú. entonces las cosas pues se convierten en algo muy peligroso, ¿no? Hasta eso. Sí, se piensa que es algo actual. Obviamente el término no existía antes, así como tal, acuñado como feminicidio,
pero pues siempre han existido los casos lamentables hacia la muerte con saña hacia las mujeres. Claro. Y por lo regular hacia que es su compañero sentimental o su excompañero sentimental. O sea, de que ha existido, y podemos citar un grandes situaciones a lo largo de la historia en todas las partes del mundo en donde se ha dado estas características aún sin tener el término. Y desgraciadamente, y me voy a atrever a decirlo a reserva Dilo, de que dilo. sé que algunos hombres y también ahora mujeres se van a molestar un poquito, pero es lamentable ver cómo las mismas mujeres se dicen orgullosas, es que yo no soy feminista, o guácala ser feminista, o lo dicen con desprecio y con burla, cuando realmente están estudiando, trabajando, o tenemos algunos derechos gracias a esta lucha que tú mencionas, feminista, en donde ahora veo que es tan criticado el que les molesta que vayan y rayen algún monumento, pero pues las feministas de antes eran feministas radicales, y esas feministas sí Y no, quemaba cosas sí no respetaban así como y eso es algo que fue, pues fue la punta de lanza, ¿no? O sea, las mujeres que se amarraban, por ejemplo, a los postes en Londres, se amarraban a los postes de luz para luchar por su voto, por ejemplo, ¿no? O las mujeres de color que también luchaban por su voto y se agarraban a golpes con hombres. Hay una foto bien impresionante en donde una mujer de color se está agarrándose a puñetazos con un hombre, ¿no? Entonces es bien interesante este esquema de moda, que no es moda, ¿no? Que muchas mujeres, a mí, yo sí he escuchado mucho eso de que muchas mujeres dicen, yo soy mujer pero no soy feminista, cuando ajá. sí es un antitésis, eso, ¿no? Es algo extraño, ¿no? Sí, para mí también, a mí me genera mucha curiosidad el decirle, bueno, no eres feminista, ¿qué eres, no? O sea, está bien, yo creo en el respeto a la diferencia y al el que pueda o no ser feminista, pero entonces sí me gustaría saber qué es. ¿A dónde Entonces, vas? sí, o sea, hasta que tus derechos sean, o me he puesto a pensar, bueno, no eres, entonces nunca te ha pasado nada, ninguna persona te ha molestado en la calle, en el metro, nunca han sido violados tus derechos, nunca te han eh, hecho menos por el hecho de que eres mujer, o que te dicen es que, ay, pues va conduciendo, ay, es que tenía que ser mujer, ay, es que tú no puedes vestirte así porque eres mi mujer y te van a ver y qué van a pensar de ti o qué van a decir de ti. O sea, me pregunto si estas mujeres que dicen eso nunca han sufrido ningún tipo de violencia, ningún tipo de pues de este maltrato que no tenemos solamente en casa, sino también tenemos que soportarlo afuera, en muchas esferas de nuestra vida. De niña porque eres niña y te encasillo a que juegues con esto, de adolescente porque es adolescente, y no, hay que respetar, hay que darte, como me molesta esa frase de hay que darte a respetar, ¿no? Y de grande, no, tú porque Es eres como mujer. muy de viejitos, ¿no? Eso, el darte a respetar. Sí, pero ¿por qué el otro no me puede respetar por el hecho de ser persona, nada más? Claro. Oye, acoso. Tocaste un tema esencial que yo creo que, y ojo, el acoso viene desde muchos lados, porque tú lo mencionaste muy bien, puede ser tu pareja, pues que el hecho de que tengas pareja no te obliga a tener una intimidad sexual con esa pareja, ¿no? Si tú no quieres, simplemente es tu cuerpo y tu decisión, ¿no? Es la famosa frase, ¿no? Pero, por ejemplo, el acoso, en alguna ocasión leí que el acoso era la punta de lanza del feminicidio. O sea, era como que la forma de empezar a allanar una situación de feminicidio. Muchas mujeres, ahora que existen las redes sociales, ahora que existe una mayor apertura en cuanto a que hay muchísimos cobardes que se esconden detrás de un perfil para mandar fotos de sus miembros, para acosar de forma sistemática a muchas mujeres,
Eh, ¿cómo, ¿Cuáles son los avances en esto en México para poder legislar este tipo de cosas? Porque, por ejemplo, hablábamos de una ley Olimpia, por ejemplo, en ¿Mm? donde se habla de la violencia digital, en donde ya no se permiten, que nunca debieron no legislarlo, ¿no? Así Simplemente, es. eso es de lógica, ¿no? Pero ya no se permite hacer comparticiones de muchas cosas. Pero el acoso en sí, ¿cómo una mujer puede identificar en qué momento es un acoso violento, un acoso grave, un acoso sencillo, un acoso? El acoso es acoso, pero Ujú. ¿cuáles son esos niveles que se les da? Porque en muchas ocasiones la mujer se ve indefensa hasta en ese punto, porque así como tú lo dijiste y me pareció bien acertado tu comentario, les dicen, ¿no? Es que, ¿cómo no quieres que te manden fotos de miembros si sales en bikini, ¿no? O sea, es una estupidez, es un sinsentido, o sea, la mujer puede ir desnuda en la calle y no pasa absolutamente nada, no tiene por qué pasar absolutamente nada. Pero cuál es la razón de esto? ¿Cuál es la razón por la cual la mujer, desde que se ve acosada, se ve vulnerada en sus derechos y en su capacidad de exigir, ¿no? A veces existe mucho a reiterarlo, el desconocimiento. Pensamos, no nos damos cuenta de que eso que estamos viviendo es acoso. A veces también no nos damos cuenta que lo que estamos viviendo es violencia. Parece a lo mejor para algunos va a parecer increíble y vamos a decir, ¿cómo no vas a pensar o cómo no vas a saber que eso que estás viviendo es violencia? O sea, si te está prohibiendo subir fotografías a tus redes, si te está prohibiendo que te vistas de determinada forma, si lo que a lo mejor compra o tú compras o te destruye el celular para que no sigas en comunicación. ¿Cómo no vas a saber qué es violencia? Y entonces aquí revictimizamos porque es una víctima quien está sufriendo esta violencia psicológica, sexual, física, pero entonces nosotros le estamos revictimizando porque le estamos diciendo, a ti te gusta. O sea, si tú estás en un hogar violento, en donde te pegan y en donde te maltratan, es porque a ella le gusta. ¿No? A cabo le gusta que le peguen, revictimizamos. Y eso es precisamente lo que tenemos que evitar en todos estos casos de género, evitar revictimizar como sociedad y como autoridad jurídica o legal, lo que mencionabas hace rato, ¿no? El que llega uno y te dicen, pues es que a lo mejor como estabas anoche en la fiesta, pues por eso te pasó lo que te pasó, ¿no? Revictimizamos a la persona cuando ya trae un maltrato, una violencia, entonces le volvemos a recalcar, es que tú tuviste la culpa por ir vestida así, es que tú tienes la culpa por seguir en ese ambiente de violencia, a ti te gusta seguramente. Y se dice muy Entonces, fácil, ¿no? Digo, se dice claro, muy fácil decir, vete, sí, pero espérate, hay un proceso psicológico también, ¿no? es Hasta que emocional que afecta a una persona que está siendo víctima de violencia. por supuesto, la dependencia psicológica es muy fuerte y entonces si yo tengo una dependencia hacia la otra persona, es como quitarle la droga a una persona adicta a la cocaína, por ejemplo, o sea, va a pasar un infierno en, mientras están desintoxicando. Lo mismo va a suceder con una persona que es dependiente a otra persona. Y ya no hablemos solamente de la dependencia psicológica, también hay dependencia económica, en donde la mujer dice, bueno, ¿y yo qué voy a hacer? Y tengo tantos hijos, ¿y cómo los voy a mantener? Me tengo que aguantar. Y aparte, si hay amenazas, pues entonces me va a matar y me va a buscar y qué le va a hacer a mis hijos, porque hay quienes se atreven incluso a amenazarlas con los hijos, aunque sean hijos de los mismos, pero decirle voy a matar a mis propios hijos, no sé, o sea, toda esta carga emocional hace que la mujer muchas veces siga permaneciendo en un hogar o en un ambiente violento. Oye, existe en el caso del femicidio, lo hablamos en un principio sobre todo las características, pero me imagino que también debe existir los casos en donde una mujer acose a otra mujer en el sentido no filial, o sea, por ejemplo, una mujer acosa a otra mujer y la asesina, ahí en ese caso, como dijiste tú, no es un feminicidio per se,
¿no? Ujú. Es un homicidio, ¿no? Según lo que entendí. Pero en el caso, por ejemplo, de las cuestiones de un acoso sistemático y que exista una muerte hacia una mujer, eh, esta situación en donde el acoso sí está tipificado, pero no hay acciones legales para poder decir, esta persona me está acosando, necesito que me lo alejen, o si las hay, no se aplican. ¿Cómo una mujer puede eh, ayudarse a poder salir adelante en una situación como esta? Porque alguna vez tú y yo lo platicamos y me gustaría, pues, digo, hacer referencia aquí, de que, por ejemplo, tú has sido víctima de acoso en las redes, ¿no? Te has visto muy comprometida en tu situación particular, pero una mujer, ¿cómo puede ir a un lugar y decir, oye, esta persona me está acosando y no sé qué hacer? ¿No? ¿Cuáles son los fundamentos ahí para poder hacer algo? Pues bueno, depende también, considero cuál es el medio del acoso, porque si es directamente o si es físico, es eh, con un superior, por ejemplo, sea mi jefe o mi directivo, bueno, pues cada empresa se supone tiene un protocolo y una forma de poder ir y quejarme y decir, estoy siendo acosada por mi jefe, porque precisamente se daba mucho esto de, es que si digo algo me van a correr, es que le van a creer a él porque es jerárquicamente superior a mí y Tipo de entonces violencia. sí, claro, y entonces yo me voy a quedar sin trabajo. Se supone que las muchas empresas, instituciones deben cumplir con esta área en donde se atiendan este tipo de casos. Si en el caso que tú me estás poniendo de cuando a veces sufrimos acoso a través de las redes, bueno, pues también nosotros, afortunadamente algunas redes ya también tienen esta parte de yo poder decir que estoy sufriendo acoso por determinada persona o determinado perfil y poder enviar, Facebook, por ejemplo, te pide la captura en donde te están acosando y bueno, se la puedes enviar. Sabemos que existe policía cibernética también, en donde yo puedo decir, bueno, miren, me está llegando eh, tales amenazas, tales fotos, me están pidiendo dinero, qué sé yo, ¿no? Porque hay muchos tipos Claro. de acoso y de intimidación, o una persona está distribuyendo material mío sin mi autorización, lo que mencionabas de la ley Olimpia, ¿no? Que si yo te envío una fotografía en determinada situación, a lo mejor en bikini o en ropa interior o Claro. menos, pues tú o quienes las tengan no tienen pues en absoluto el derecho de poder distribuirlas ni hacia tus conocidos, ni publicarlas, y mucho menos amenazarme de que las vas a publicar o de que si yo no cedo a lo que tú me estás pidiendo, las vas a publicar y vas a manchar mi imagen y mi nombre y etcétera, ¿no? Un gran A raíz avance de en eso. materia legal, ¿no? Eso, la ley Olimpia fue un gran avance, ¿no? En Sí, sí, México. sí. Yo considero que sí, desgraciadamente tenemos o se tiene que pasar por muchas cosas tan lamentables como en esta chica que fue a raíz de ella, de que publican sus fotos, su exnovio, y entonces, pues gracias a eso, digo, se escucha feo, pero gracias a ese caso y Sí, México hasta que no tiene ya el problema encima, es cuando trata de actuar y de buscar una solución, cuando la mejor solución creo que siempre es prevenir. Y la prevención ante todo problema, llámese físico, de salud, como ahorita el que estamos viviendo, siempre la prevención va a ser el mejor medio. Pero pues las leyes mexicanas o las autoridades mexicanas a veces reaccionan ya hasta que tienen el problema encima y no de una persona, sino esta presión social que a veces se hace cuando claro. ya dicen, bueno, vamos a elaborar tal cosa. Desgraciadamente muchas cosas a mi opinión, han sido como nada más pequeños parchecitos para que lo dejen de estar molestando y ya no digan que no se está haciendo nada. Pero algunas otras cosas sí han sido un gran avance, como la de la ley Olimpia, lo que platicábamos del protocolo ALBA. Este, existe otro programa que se llama Alas para el Cambio, que también me gustaría mencionarlo muy rápidamente, que Adelante, ustedes adelante. pueden ingresar a la página de Alas para el Cambio y es
una iniciativa en donde todos podemos participar con propuestas, con acciones para nosotros poder combatir el feminicidio en México, ¿no? Aquí ya no hay pretexto de que es que como no soy abogado, nadie me va a hacer caso o tengo una propuesta, pero como no soy abogado, entonces, pues, ¿a quién me va a pelear a mi propuesta? Claro que sí existe, es un llamado a la ciudadanía en general y puede participar cualquier persona, no necesariamente una autoridad o que tenga una carrera afín a las leyes, cualquier persona podemos participar con propuestas para poder erradicar el feminicidio, para la prevención de la violencia, para la erradicación de la violencia, de cualquier tipo de violencia. No sé, hay muchas cosas y hay muchas opciones que realmente tenemos. Algunos gobiernos también han hecho varios programas en cuanto a la equidad, a la prevención de la violencia en las escuelas, en las instituciones, hay pláticas, hay cursos, hay talleres. Más bien yo creo que a veces es el querer cegarnos, el no querer hacer las cosas, el querer seguir nuestra zona de confort, de decir, pues No va mientras a yo pasar no me nada. deje, pues a mí no me pasa nada y si las otras se dejan, pues es su problema, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos, como docentes, como padres, como mujer, como hombre, como humano? Oye, el otro día ya en los minutos que nos quedan de programa, te agradezco mucho. En verdad, ha sido un tema bien interesante. Aquí estoy leyendo todos los comentarios, los he ido pasando mientras los voy leyendo poco a poco en la transmisión. Te agradezco mucho que estés aquí. En verdad, era uno de los programas que tenía yo muchas ganas de hacer, sobre todo porque en alguna ocasión vi que tú hablaste en la Cámara de Diputados acerca de el acoso escolar, pero ojo, no el acoso escolar de alumno a alumno, sino el acoso escolar Ujú. hacia los catedráticos. Me pareció un tema muy interesante porque creo yo que los maestros en este país son el pilar fundamental de este país y están desprotegidos en muchas cosas, ¿no? O sea, tú y yo hemos platicado, gracias a Dios tenemos muchos años de amistad en donde hemos platicado esporádicamente de ciertos temas muy profundos y agradezco mucho de esta amistad, pero me parece un tema muy importante porque tú has sido una fiel combatiente y me consta del acoso hacia Ujú. los maestros. O sea, el acoso hacia los maestros para ti se ha vuelto así como tu estandarte, porque sí creo yo que vivimos en un país permisivo. Hemos creado una generación en donde venimos de dos polos, ¿no? Una generación en donde los papás eran golpeados en las escuelas y ahora estamos en una generación en donde no se les puede ni siquiera llamar la atención a los niños Ujú. porque se ponen mal las cosas, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante acerca de este tema. El acoso hacia los maestros, ¿tú lo has vivido como tal? Tú eres maestra, porque cabe mencionar que eres maestra, eres entrenadora, profesional, etcétera, etcétera, y ¿tú has vivido el acoso como maestro? O sea, como mujer, uno, y como maestra, dos. Sí, claro, precisamente el hecho que mencionas, que ya va a ser un año en marzo, eh, mi querido amigo Víctor Otero, concejal de la Venustiano Carranza, a quien le envió un saludo y un agradecimiento siempre por la confianza, por todo el aprendizaje, fue quien eh, ha organizado estos foros de mujeres, donde tenemos diferentes perfiles. Y bueno, pues me invita afortunadamente a compartir mi experiencia como docente mujer sobre el acoso, ¿no? Cada una habló una experiencia de vida, pero yo decidí hablar sobre el acoso que sufrimos las mujeres docentes, porque como dices, o sea, todo, como yo lo expresé, todo a veces se piensa que es el ataque hacia los alumnos, pero ¿cuándo se habla de nuestra salud como docentes? O sea, ahorita todo es, y no es que esté mal, o sea, no es que nos digan, no es que esté mal que nos digan, es que hay que ser empáticos con los alumnos, es que hay que comprender que a lo mejor no tienen internet, que no tienen celular, que no tienen computadora, que están estresados. Sí, lo entiendo. ¿Y Sí, cuándo se es empático con el docente? O sea, ¿cuándo se nos voltea a ver y nos dicen,
maestra, ¿tú tienes computadora? Maestra, ¿tú tenías celular? ¿Tú tenías internet para poder dar tus clases? Lo mismo ocurre con el acoso. Se invisibiliza el maltrato que sufrimos los docentes y si vamos de forma específica, se invisibiliza el maltrato, la violencia, el acoso que hemos sufrido las docentes. Y no solo por parte de las autoridades, de directivos, de compañeros, sino también de alumnos y de padres de familia. O sea, tenemos que a veces que estarnos cuidando de todas partes porque eres docente y porque eres mujer. Y a veces se piensa que eso Y no tienes que existe. aguantar, ¿no? Sí, y Estúpidamente. que tenemos que aguantar y que por el hecho de ser una profesión noble, pues no nos va a pasar. Claro que nos pasa y a todos los niveles. A lo mejor con los pequeñitos no tanto, pero a lo mejor sí está el padre que acosa, o el directivo, o alguna autoridad. Y en secundaria, que es el nivel que yo manejo actualmente, pues también todos estos ámbitos se han presentado, tanto acoso como ya los mencioné, de todas las maneras que puede existir. Y creo que eso nadie lo ve. O sea, creo que si tú como docente ahorita le dices a un niño, ya guarda silencio, ay, ya lastimé su autoestima y entonces ya van a acusar a la maestra de maltrato. Pero si un niño, porque pasa y me ha pasado, si un niño te amenaza, si un niño te ofende y te dice cosas terribles sobre tu persona, sobre eh, alguna otra cuestión sexual, tú avisas y bueno, ya no pasa, pues es que hay que entenderlo porque es niño, porque es ¿Tú has vivido adolescente. ese tipo de acoso? O sea, tú has presenciado, bueno, vivido de forma personal, pero has presenciado que existe ese tipo de acoso en tu medio de escuela. Sí, sí, parecería increíble, pero sí sucede. Sí sucede por parte, como yo menciono, de las autoridades, de los compañeros, de los alumnos, de los padres. Sí sucede y es más común de lo que a veces pensamos. Lo que a veces no es que nosotros no digamos, pero a veces uno lo dice y nos resulta contraproducente, resulta peor. Al menos en mi caso, y por la experiencia propia, así a veces sucede. Uno lo habla, lo externa, lo das a conocer y es contraproducente para ti como mujer, como docente. Te culpan que porque tú tienes la culpa por esto, por tal acción, por tal cosa que pusiste, por tal cosa que dijiste. Entonces, desgraciadamente caemos en el sistema de, pues entonces, ¿para qué digo? Y quienes nos hemos atrevido a decir, pues tenemos alguna consecuencia de algún tipo. Y que se vuelve una carrerita, ¿no? O sea, se vuelve una carrerita, el acoso, el acoso va alcanzando a la indiferencia va alcanzando al suceso, el suceso alcanza otra vez al acoso y así se va. O sea, aquí el problema que estamos hablando es de que nuestras propias autoridades nos exigen, por ejemplo, eh, resultados, porque en el caso ahorita de la pandemia, es una situación, es una crisis que viene arrastrando el magisterio desde hace muchos años, en donde se exigen resultados, pero no se da las pautas para que los académicos tengan las formas para poder hacer su trabajo de forma continua, porque muchos maestros, por ejemplo, ponen de su dinero para material, ponen de su dinero para muchísimas cosas, y eso no se les reconoce ni de parte de alumnos, ni de parte de maestros, ni de parte de las instituciones. Pero en este caso tan grave, se convierte en una carrerita de indiferencia, ¿no? O sea, me estás diciendo que tú te quejaste y fue algo peor, ¿no? O sea, fue una situación que agravó todo y que en un momento dado, cuando pase algo más, que Dios no lo quiera, o sea, tocamos madera, digan, ay, pues es que la maestra nunca nos dijo. O bueno, sí nos dijo, pero no nos interesó, ¿no? Y eso Sí, no lo dicen ellos, obviamente, ¿no? sí, obviamente, afortunadamente, eh, los lugares en donde ahorita trabajo, pues no son así. He sido respetada, pero anteriormente sí viví una situación muy lamentable y conocí dentro de ese mismo proceso que tuve que llevar a compañeras que vivimos lo mismo. Me atrevo a decir por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser mujer docentes, es lo que hablábamos hace rato. O sea, por el hecho de ser mujer, estás sufriendo
abuso, maltrato, discriminación, señalamiento. Entonces, imagínense si la cuestión del magisterio es así, se invisibiliza, pues, ¿qué nos podemos esperar a veces en nuestra propia casa, en nuestra propia calle, en nuestra propia colonia? Yo creo que todos estos medios también deberían servirnos para poder levantar la voz. ¿Sí da miedo? Sí, claro. Sí nos preocupa, por supuesto, porque a veces levantar la voz implica muchas cosas. Es una responsabilidad, pero también implica muchas cosas. Implica el ser valiente y el decir, sé que va a tener consecuencias, pero pues ahí está. Pero si nosotros nos seguimos callando, tanto como mujeres como sociedad, eh, pues entonces cuando me pase a mí, entonces, ¿con qué derecho voy a decir o voy a encontrar redes de apoyo que me puedan también orientar y apoyar en esa lucha, en esa defensa de esos derechos? Yo siempre lo he dicho y lo diré, los que estamos detrás de un micrófono tenemos la responsabilidad social de, independientemente del tema que sea, cada programa, tenemos la responsabilidad social de darle voz a las personas. Las redes sociales y la apertura que nos ha permitido las nuevas tecnologías nos ha hecho, nos ha permitido que podamos abrir la voz a muchas personas. De mi parte, te lo digo, como se lo he dicho a muchas personas también, mis micrófonos están abiertos. Si tú en algún momento necesitas o quieres hablar de cierto tema, adelante, estos son tus micrófonos. A mí, ¿qué más me gustaría poder tener más tiempo para poder estar al aire con todas estas personas maravillosas que he tenido en mis programas? Y obviamente, como dices, hay muchísimo por hacer, muchísimo por levantar. Y el grave problema de este país, insisto, es que nos quedamos callados. Nos quedamos callados ante votaciones, nos quedamos callados ante instituciones, nos quedamos callados ante todo. Y eso ha derivado en este tipo de situaciones, en donde llega un punto en donde tenemos el agua hasta el cuello y queremos dar chapoteos para poder salir adelante, y eso es verdaderamente asqueroso, la verdad, yo lo considero así. Lau, la verdad, mira, al principio del programa no te lo dije, pero te lo digo ahorita, es una hora que se va como el agua. Me gustaría tenerte en otros programas. Ha sido muy interesante todo lo que has planteado en esta entrevista. Te agradezco mucho que estés aquí en este programa de Sin Daños a Terceros, porque este es tu programa, siempre te lo he dicho, me da muchísimo gusto que estés aquí. Gracias. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Algo más que desees tú como docente, como mujer, como profesionista, como entrenadora, como no, decir en estos micrófonos? Con todo gusto, este es tu programa. Gracias. Pues primero, agradecerte de verdad, de todo corazón, el que me des esta oportunidad, que me des la confianza de poder estar en tu programa. Como yo te lo dije, es para mí un honor el que me hayas invitado, porque te conozco, porque sé la visión crítica que tienes hacia todos los temas, y por eso para mí es un gran honor el que me puedas permitir hablar y compartir un poquito de, pues de lo que uno trae de conocimiento, de experiencia, de aporte que quieras hacer, ¿no? A veces eh, uno quisiera abarcar más cosas, uno quisiera tener el poder en muchos aspectos para evitar muchos casos y muchas cosas injustas y lamentables que uno ve todos los días o que uno se entera todos los días. Pero yo creo que sigo teniendo la fe firme en eso, en que si todos hacemos lo que nos corresponde, yo creo que las cosas se van a ir facilitando más. Si yo como padre hago lo que me corresponde con mis hijos, que es la educación, los valores, las buenas conductas, la cuestión ética, pues entonces vamos a ahorrar unos problemas cuando lleguen a la escuela. Y como docentes, y también hacemos lo que nos corresponde, realmente lo que nos corresponde, nos dejan hacer nuestro trabajo, también podemos hacer mucho, porque desgraciadamente, pues a veces se ha apapachado tanto, el Estado paternalista ha apapachado tanto a los niños y a los papás. Entonces ahora vamos a tener alumnos de 10, pero no van a saber ni sumar ni restar.
Y si como autoridades también hacemos lo que nos corresponde, pues creo que también vamos a ir avanzando mucho, vamos a poder escuchar, a no hacer caso omiso a las demandas, al sentir de la persona, el ser humanos, el que no perdamos esa sensibilidad humana, porque antes de ser eh, docente, antes de ser criminalista, abogado, médico, lo que seas, eres un ser humano y es admirable cómo entre los animales se cuidan más que entre los seres humanos. Entre los seres humanos es sálvese quien pueda y ataca al que pueda para sobresalir primero. Entonces, yo rescataría mucho esta cuestión de la ética, de la cuestión humana y de hacer lo que cada uno de nosotros nos corresponde para dejar de invisibilizar, de ser tan poco sensibles a lo que está pasando, porque a mí se me hace muy triste y muy lamentable que vean, que encuentren una mujer eh, con marcas de tortura o de violencia sexual y digan, pues ella se lo buscó, ¿no? O sea, para mí es terrible el escuchar eso cuando yo digo, ¿dónde queda esa parte humana de indignarte ante lo malo que le esté pasando al otro? ¿No? Pues hemos perdido mucho esa capacidad de empatía, pero empatía real, no empatía de decir, ay, bueno, voy a entender el pobrecito se siente mal, o sea, no, la empatía real y qué puedo hacer, qué puedo contribuir. Por eso les mencionaba el otro programa de Alas de Cambio, porque realmente yo puedo contribuir de muchas formas y a todos a diferentes posibilidades, pero de una u otra manera nosotros podemos tener un impacto en la sociedad en general. Pues Lau, te agradezco mucho que estés aquí, en verdad ha sido un programa fascinante. Me he quedado con muchas dudas. Ahorita estamos hablando de esto y se me vienen más temas a la mente, pero te agradezco mucho que estés aquí. Agradezco mucho tu tiempo, tu espacio y sobre todo tu conocimiento, que es para mí lo más importante en este programa, que la gente sepa lo que ignoramos como sociedad y que obviamente la gente también entienda un poco cuál es el sentir de los académicos en este sentido, que también me parece un tema muy interesante acerca de todo lo que es el acoso escolar. Me parece fascinante ese tema y te agradezco mucho que estés aquí. No, muchísimas gracias a ti y a todo tu auditorio. Y pues los esperamos el día de mañana con mi queridísimo Dougie Olivares en nuestro programa Sin Nombre. Los esperamos en esta semana, media semana, en donde estamos trayéndoles a ustedes todas las noticias a través de la frecuencia de Sin Daños a Terceros y de Permanencias Voluntarias. Este fue un programa más de Sin Daños a Terceros. Mi nombre es Ede López. Hasta la próxima.